La palabra, comenzamos. Hoy quiero hablarles, como les dije hace un momentico, hoy quiero hablarles de un tema que es bien especial y quiero hablarles acerca de la mayordomía. Hoy quiero hablarles de ser mayordomos. La Biblia nos muestra y el Señor Jesús nos muestra por toda la palabra que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Saben que el deseo de Dios que nosotros seamos personas prósperas? Y quiero llevarlos a un pasaje que está en Tercera de Juan, en el capítulo número 1, el versículo número 2. Y dice el apóstol Juan aquí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oiga lo que dice Juan, y a diferencia de lo que muchas personas creen, que Dios no quiere o que Dios no desea que nosotros seamos prósperos o seamos personas prosperadas o bendecidas, nos damos cuenta que el apóstol Juan, él habla y muestra por revelación y por inspiración del Espíritu Santo que Dios desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Y otra de las cosas que dice, y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y es bien especial esto, porque Él dice que tengamos salud como prospera nuestra alma. A diferencia de lo que muchos creen, prosperidad no es solo abundancia de bienes, sino bendición en todas las áreas de la vida. ¿Y qué es prosperidad? Porque cuando hablamos de este tema, muchas veces la gente siempre lo relaciona en dinero o lo relaciona con bienes, con propiedades. Y hay gente que dice, wow, esa persona sí es próspera, esa persona sí es rica, pero muchas veces lo limitamos solamente a lo que se tiene, a las propiedades, al dinero. Pero ¿saben una cosa? Que una persona próspera es también una persona que tiene una familia, también es una persona que tiene amigos, que tiene salud. Una persona próspera obviamente también habla de dinero y de bienes. Pero ¿de qué sirve tener, por decir, dinero sin tener una familia con quien compartirlo? ¿De qué sirve tener una familia y no tener con qué alimentarla? Es como ilógico, ¿no? ¿O de qué sirve tener amigos y no tener que compartir con ellos? O también, ¿de qué nos sirve tener familia, tener amigos, tener dinero y no tener salud? Ven ustedes que cuando hablamos de prosperidad, hablamos de bendición, la palabra del Señor nos muestra y abarca todas las áreas de nuestra vida. Por eso Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas, está hablando de familia, está hablando de salud, está hablando de amigos, está hablando de posesiones, está hablando de todo, que seamos prosperados en todas las cosas. Y Él también dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces mire cómo dice aquí el apóstol Juan, que también Él desea que prospere nuestra alma. Porque nosotros tenemos que entender que nuestra alma también tiene que prosperar. Y algunos dirán, ¿y cómo prospera nuestra alma? Sí, les voy a enseñar y les voy a dar un pequeño enseñanza corta aquí, porque nosotros somos tripartitos. La Biblia dice que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es donde están las emociones, donde están los deseos, donde está la voluntad del hombre. Y esa es la que se salva o la que se pierde. Y por eso el salmista David dijo, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Saben ustedes que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Quieren ustedes conocer lo que una persona tiene en su corazón? Escúchelo, cómo habla. Por eso hay gente que tiene amargura, tiene resentimiento, o es ambiciosa o codiciosa, y de eso es lo que habla. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que esa alma no está siendo prosperada. Pero yo sé que Dios nos está prosperando nuestra alma, porque de la abundancia de nuestro corazón está hablando nuestra boca. Todos tenemos que estar claros
y esto es bien importante, en que Dios es el dueño de todo. Por eso le hemos hablado en estos días de cómo Dios es soberano, de cómo Dios es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Entonces tenemos que tener claro que Dios es el dueño de todo y que Él tiene el control de todas las cosas. Y esto es bien interesante porque hay algunas personas que muchas veces creen que a Dios se le escapó la creación, que a Dios se le escapó el mundo, las personas o las cosas que están sucediendo. No, Dios está en control de todo y sabe que Él se vale de todas las cosas. Entonces, quiero mostrarles algunos versículos de la palabra que nos dejan claro cómo Dios es el dueño de todo y cómo Dios está en control de todos los eventos que ocurren en la tierra. Entonces, quiero llevarlos al Salmo 24, versículo 1. Dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 135, versículos 5 al 7 dice: porque yo sé que el Señor es grande, que el Señor nuestro el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Lo que el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mire cómo estos versículos nos empiezan a mostrar que Dios es el dueño de la tierra, que Dios es el dueño de la creación, que Dios es el dueño de todo, que Él es el creador, que todo lo que hay, lo que pasa, Él tiene control. Y dice en Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7, dice la palabra: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y que ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y escucha lo increíble. Por eso, para los que creen que Dios no existe, o para los que creen que la tierra es el producto de una explosión y una cantidad de cosas, teologías que hay por ahí, evolucionistas, que quieren negar la existencia de Dios y que Dios es el creador de todo, aquí nos damos cuenta de que Dios controla todo, de que Dios ha creado todas las cosas y que todo lo que hay le pertenece a Él, que Él es el que crea todo, que Él es el que hace. Y otro principio que les quiero dejar muy claro y que hoy más que nunca debe estar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente es que Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Yo recuerdo al principio de esta cuarentena, de este aislamiento, cuando la gente, muchos se preguntaban y se angustiaban y decían: pero ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a alimentarnos? Y muchos se quejaban, estaban angustiados, pero se les olvida este principio, o de pronto era que no lo conocían, que Dios es nuestro proveedor. Él es el proveedor. Por eso es que hay algunos que estaban pensando ¿cómo van a hacer? Y se les olvida que Dios es el proveedor. Entonces dice en Mateo capítulo 6, en el versículo 33, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. En la Reina Valera dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas añadidas serán. Y si ustedes leen versículos antes, del versículo 33, él está hablando de la comida, del vestido, de lo que se ha de tomar, de comer, todo está hablando allí. Y por eso es que dice la palabra que los incrédulos se angustian: ¿qué vamos a comer?
qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y el Señor les empieza a dar la palabra y a decirles: miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, mírenlas como vuestro Padre las alimenta, y cuánto más a ustedes, hombres de poca fe. Y por eso la palabra dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Saben por qué? Porque el proveedor nuestro es el Señor. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, Él es el que nos da todas las cosas. Dice en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 8, dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. O sea que Él es el soberano. O sea que todo lo que hay le pertenece a Él. Yo no sé si usted hoy con esto se da cuenta de que Dios, y el Dios que nosotros tenemos, el que creó los cielos y la tierra, en el cual hemos confiado, en el cual estamos creyendo, es nuestro proveedor. ¿Y sabe por qué Él es el proveedor? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él hace como Él quiera. Y por eso es que estamos viendo milagros. Por eso es que estamos viendo cómo Dios está proveyendo, cómo Dios está dando, cómo Dios está haciendo. Dios, el Señor, es el dueño de todo. Él controla todos los eventos y es nuestro proveedor. Ahora, entonces la gran pregunta que todos nos hacemos o que tenemos y decimos: bueno, y entonces nosotros, ¿qué venimos a hacer? Porque si Dios es el dueño de todo, si Dios es el que creó todas las cosas, si Él es el que crea la luz, la oscuridad, si Él es el que crea la adversidad, pero también la bendición, si Él es el que sustenta todo, si Él es el proveedor, entonces ¿qué venimos a hacer nosotros? Y sabe que nosotros venimos a ser administradores, venimos a ser mayordomos. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros. Por eso es que hay algunas personas que se creen los dueños del mundo, que se creen los dueños de todo. Mire, cuando empezó toda esta pandemia y todo este virus que hay en el mundo todavía, ¿cuántos creían que eran los dueños de todo? Y hoy están dándose en cuenta de que no es así. Hoy cuánta gente está doblando las rodillas, cuánta gente está confiando en Dios y está buscando a Dios. Yo he visto de presidentes de muchas naciones, gobernadores y personas de mucha importancia del mundo, empresarios, gente de renombre en el mundo, que están orando y que están diciendo: hay que buscar a Dios, porque la única solución, esperanza para todo esto es Dios. Y estamos viendo cómo personas que antes decían no creer, o antes creían que Dios estaba lejos, o que ellos eran todos poderosos, hoy estamos viendo que están pidiendo oración, que están orando, que están declarando días nacionales de oración. Otros están diciendo: vamos a la palabra. Y ahí nos estamos dando cuenta, y Dios con esto está haciendo que el hombre vuelva a Él, está mostrándole al hombre que sin Él nada somos. Entonces, como Él es el dueño, Él es el proveedor, Él es el sustentador, ¿qué venimos a hacer nosotros? Vuelvo a hacer la pregunta. Y venimos a ser, ya lo dije, administradores. Y quiero que usted en su casa lo anote, lo escriba en letras grandes, en sus apuntes, colóquelo ahí: yo soy administrador de las cosas de Dios. Tú no eres el dueño. Ya nos dimos cuenta que la vida se nos puede ir de cualquier manera. Usted no ve cómo la gente hoy, por un virus que no se ve, está muerta de susto y nos puede quitar la vida, algo que no vemos. Esta semana hablaba con un señor y me decía: esto es peor que la guerra, porque cuando está uno en guerra, uno ve que los enemigos vienen, el bando contrario, y pues uno ya se esconde, uno ya se mete debajo de las camas o cualquier cosa. Pero esto es un enemigo invisible que a cualquier momento puede atacar, a cualquier momento puede quitar la vida, y no lo vemos porque no sabemos dónde está. Y entonces así es. Y nosotros damos cuenta de que con todo esto nos damos cómo somos de vulnerables, cómo somos de débiles. Mire, una cosita tan pequeña nos puede quitar la vida y está matando la vida a millones de personas. Entonces, quiero que esto quede muy claro, y que tú y yo, todos nosotros, somos administradores. Y quiero mostrarles en la palabra, y venga conmigo a 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Y dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores
de los misterios de Dios. Entonces miren lo que dice la palabra, que nosotros somos administradores. Y quiero que ustedes sepan qué es un administrador. Un administrador es una persona que tiene por oficio administrar los bienes de otro. O sea que no es el dueño, no es el propietario. Es una persona encargada que tiene el oficio de cuidar lo que le han entregado para administrar. Y en definición, ¿qué es un administrador? Es una persona con visión, que es capaz de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, organización, dirección y control empresarial, donde sus objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de la empresa o institución. En este caso, en el caso nuestro, sería el reino de Dios. Nosotros somos administradores y tenemos mucho para administrar. Y mire, nosotros pensamos, y como algunas personas dirán, bueno, pero a mí Dios no me ha dado nada. Porque así hay gente que dice, a mí Dios no me ha dado nada. A otras personas les ha dado, porque mire, Julano tiene esto, tiene cosas, tiene propiedades, y a mí ¿qué me ha dado? Y mucha gente se queja y cree que Dios no le ha dado nada. Pero yo les voy a decir que Dios sí nos ha dado mucho. Nos dio primero que todo la vida. Y mire la maravilla, la gran bendición que es tener la vida. Hoy nosotros nos damos cuenta de cómo la vida es tan valiosa y cómo la vida nos interesa a todos, tanto que hoy estamos en nuestras casas, tanto que hoy nos colocamos un tapabocas para no ir a infectarnos o ir a infectar a alguien. Hoy estamos recogidos en nuestras casas porque estamos cuidando la vida. ¿Creen ustedes que la vida es cualquier cosa? ¿Creen ustedes que la vida es algo que se puede conseguir, no sé, en el mercado, en la plaza? No, hoy nos estamos dando cuenta que tener la vida es un privilegio grande y es algo maravilloso que Dios nos dio. ¿Cuánta gente no pudo vivir? ¿Cuántos embarazos? ¿Cuántos bebés no alcanzaron a nacer? Pero ustedes y yo nacimos y tenemos una vida. O sea que Dios nos dio vida. ¿Qué más nos ha dado Dios? Una familia. Dios nos ha dado una salud. Dios nos ha dado ideas. Dios nos ha dado un empleo, una empresa, un negocio. Dios nos ha dado hijos. Dios nos ha dado hoy, que es el día de las mamás. Nos ha dado una mamá, los que la tienen viva. Nos ha dado una mamá para abrazarla, para decirle te amo, para enviarle un detalle, para enviarle una comida, para enviarle una platica, cualquier cosa. Tenemos cuántas cosas. Tenemos una casa donde estar, una casa, un techo donde vivir. O sea que Dios sí nos ha dado muchos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de cómo deben ser esos administradores? En el versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Corintios dice cómo debe ser ese administrador. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿cómo debe ser ese administrador? Según la palabra de Dios, debe ser fiel. Y cuando se habla de fiel, muchas veces la gente solamente piensa fiel o fidelidad en el matrimonio, porque siempre lo llevan, fidelidad en el hogar, pero hay que ser fiel en todas las cosas. Y ya yo les dije a ustedes que tenemos que ser fieles administradores o mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y voy a ilustrar este mensaje y lo que estoy hablando con la vida de José. Ese José que está en el libro del Génesis. Y nosotros hemos escuchado, y de pronto los lectores de la palabra o los que han escuchado de la vida de José, de cómo José tenía unos hermanos, que los hermanos lo odiaban y lo vendieron como un esclavo a Egipto. Usted puede encontrar toda la historia en Génesis capítulo 39 hasta el capítulo 50 de cómo José, sus hermanos lo vendieron, y cómo José llegó a ser un hombre muy importante en Egipto en aquel entonces. Entonces lo voy a ilustrar. No tengo el tiempo para leerlo todo porque aquí nos quedaríamos, y quiero aprovechar
y seguir avanzando. Entonces, en Génesis capítulo 39, el versículo número 1 al versículo 6, dice la palabra que cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo para Egipto, estos hombres lo llevaron a Egipto y lo compró un general del ejército, un oficial de Faraón llamado Potifar. Y resulta que cuando José llega a la casa de Potifar, Potifar empieza a notar algo particular y algo especial en José. Y lo que empezó a notar era que Dios estaba con José y que todo lo que hacía José era próspero, era bendecido, y que todo lo que le entregaba a José a administrar, lo administraba muy fiel, lo administraba muy bien, y todo eso prosperaba. Dice la palabra que Potifar empezó a entregarle todo. Le entregó a administrar su empresa, sus negocios, su casa, todo. Tanto que la Biblia dice que Potifar no se preocupaba nada cuando José estaba allí. Nada, de nada se preocupaba, porque José era un fiel mayordomo, administraba todo muy bien. Y entonces la palabra dice que Dios prosperó a Potifar de una manera tan sorprendente, tan increíble por José, que Dios lo bendijo. Obviamente la esposa de Potifar se empieza a enamorar de José y empieza a verlo de otra manera. Y mire, José era tan buen administrador y era tan fiel mayordomo que la esposa le decía: duerme conmigo, ten relaciones sexuales conmigo. Y José le decía a la mujer y le dijo: ¿cómo yo voy a hacer esto? Si mi amo, o sea, el esposo de ella, dice: todo me lo entregó, no se fía nada de mí, lo único que me reservó fue a su esposa, a su mujer. ¿Cómo yo he de hacer eso tan malo a mi amo y de pecar contra Dios? Entonces, para hacer corta la historia, la esposa de Potifar insistía, y dice la palabra que un día estaba sola y le dijo a José y le quitó la túnica. Y como José no quiso tener relación con ella porque no quería ser deshonesto y desleal con su amo, con Potifar, ni pecar contra Dios, entonces la mujer, ofendida y ardida, entonces empezó a gritar que él la había violado. Por causa de eso, José llega a la cárcel. Y cuando José llega a la cárcel, oh sorpresa, fue muy duro, fue muy triste, claro que sí. Pero cuando José llega a la cárcel, pasa lo mismo, y se da cuenta el carcelero, y se da cuenta que Dios estaba con José, y le empieza a entregar el cuidado de la prisión, de la cárcel, y Dios empieza a prosperar. Y todos concluyeron y llegaron a algo: que Dios estaba con José, y que todo lo que le entregaban a José, José lo administraba tan bien que Dios lo prosperaba. Y todo eso pasó, estuvo en la cárcel, y en la cárcel llegaron dos personas, el copero y el panadero del rey, del faraón. Ese día tuvieron unos sueños, José los interpreta. Y sucedió tal como pasó, como les interpretó José. Y algo bien fascinante, y es que José le dijo al copero, y le dijo: acuérdate de mí. Pero la palabra dice que el copero se olvidó de José. Y un tiempo después, como 2 años después de que José estaba allí en la cárcel, en la prisión, pero dice que el carcelero no se preocupaba de nada, porque todo lo que estaba en las manos de José era bien administrado, era prosperado, Dios estaba bendiciendo allí. Entonces, cuando llega un día que el faraón, el rey de Egipto, que todos hemos escuchado esta historia, o lo hemos leído en la Biblia, o lo hemos visto en las películas de José, un día el faraón tiene un sueño, el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas rellenas y las 7 espigas secas que no tenían nada. El faraón tiene el sueño, llama a todos sus sabios, sátrapas, brujos, astrólogos, magos, llama a todos los del imperio para que le interpreten el sueño, y nadie le daba con la respuesta, nadie le daba al faraón con un consejo de qué significaba eso. En ese momento dice la palabra que el copero se acordó de José y le dijo al faraón y le contó lo que había pasado hacía un tiempo atrás, como por desobediencia había caído en la prisión, y en la prisión tuvo un sueño, y cuando tuvo ese sueño conoció a José, que le interpretó y le dio
claro como había dicho José, sucedió. Entonces el faraón se entusiasma, mandan a traer a José y cuando José viene, esto está en el Génesis capítulo 41 para que ustedes lo anoten y lo lean allí. Y cuando José viene ante el faraón, faraón le cuenta a José el sueño y le cuenta que tuvo el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, que tuvo el sueño de las espigas llenas y las espigas secas. Y José le dice esto, le dice: está en Dios la interpretación de los sueños. Y José le dice a faraón y le dice: esto que Dios le mostró es verdadero porque lo mostró 2 veces. Y José le da la interpretación y le dice: es 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y el que faraón haya tenido el sueño 2 veces quiere decir que la cosa es seria y que la cosa viene de Dios. Y una de las cosas que dio José y que dio el consejo José, que este es un consejo fascinante que a mí me gusta muchísimo, de mis historias favoritas de la Biblia. José, cuando está ante el faraón, le dice al faraón lo que tiene que hacer, lo que tenía que hacer el faraón con los 7 años de abundancia. Y mire lo que dice en Génesis capítulo 41, el versículo 32 hasta el versículo número 40, y lo voy a leer. Y mire lo que dice aquí, atención todos. Dice: y el suceder el sueño faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora. Mira el consejo que le da José al faraón. Versículo 33. Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo de mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y el 38 dice: y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y mira el versículo 40, fascinante: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Faraón coloca a José en una posición de autoridad impresionante? Porque dice que después del faraón, del rey, era José. Y nosotros nos damos cuenta y decimos: wow, yo quiero que eso me pase a mí. Pero ¿sabe por qué llegó José hasta allá? José llegó hasta allá porque fue buen administrador. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. Y aquí quiero decirles a todos los que muchas veces se quejan: ¿por qué Dios no nos da más? ¿Por qué Dios no nos pone más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. ¿Quién nos va a poner en lo mucho? Y aquí es donde nosotros tenemos que entender lo que les acabé de hablar hace un rato. Y cuando la gente dice: pero si yo no tengo nada, a mí Dios no me ha dado nada. ¿Cómo que no? Sé fiel en lo que Dios te ha dado. Sé fiel en lo que tienes. Sé fiel con tu salud, con tu vida. Mire, cuánta gente ni siquiera es fiel con la salud. Hoy día comen comida chatarra, comen, perdóneme, como cerdos, y no quiero ofender a nadie, pero comen como si fueran locos ahí, desesperados, y después empieza el colesterol, el azúcar, después empiezan problemas en los huesos, que las rodillas, y Dios, ¿por qué no me sanas? Dios, ¿por qué aquí, allá? ¿Y dónde están los milagros? Y Dios dice: claro, yo te sano, pero ¿de qué me sirve si no es buen mayordomo? ¿Cuánta gente no duerme las horas necesarias para que el cuerpo se recupere? Yo he escuchado de gente que hoy, en este aislamiento, en esta pandemia,
no están durmiendo, están acostándose a las 3, 4, hasta 5 de la mañana y levantándose en tarde. ¿Qué es eso? Y después se van a enfermar. Pastor, ore por mí. Pastor, mire Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por malos mayordomos. ¿Cuánta gente ni siquiera hace ejercicio? ¿Cuánta gente ni siquiera estira las manos para al menos, Dios mío, sudar un poquito? ¿Cuánta gente se gasta todo lo que tiene? Porque hay algunos que dicen, pero yo no tengo mucho dinero, tengo poquito, pero con lo poquito que tienen se gastan todo y no saben administrar. Y yo les voy a decir a ustedes, si no sabemos administrar lo poco, nunca crean o creamos que Dios nos va a poner sobre muchas cosas. Entonces, ¿por qué José llegó a ser el gobernador y por qué llegó a ser un hombre tan importante? ¿Sabe por qué? Porque fue buen mayordomo. Y algunos dirán y pensarán y dirán, no, pero es que Dios está conmigo y a mí no me ha pasado lo que le ha pasado a José. Pero se les olvida un detalle. Y ese detalle está en el versículo 38 del capítulo 41 del libro del Génesis, de lo que acabamos de leer hace un momentico. Y mire lo que dice, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es más claro. Y mire lo que dice: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos alguno como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Mire que Faraón, cuando le da a José el consejo que colocara un administrador, un mayordomo que supiera administrar los tiempos y los años de abundancia, Faraón le dijo a sus oficiales, a su consejo allí, ¿acaso encontraremos a un hombre tan lleno del Espíritu de Dios, en que esté Dios como este? Y yo les voy a mostrar algo que la Biblia dice que es ser lleno del Espíritu Santo. Y la diferencia estaba en que José estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice por allá en el libro de Efesios 5:18, dice la palabra: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, hay personas que creen que es que una nube se le ponga encima, se le pose, o sentir un cosquilleo. Y sí, porque todo eso hace parte de la manifestación, que la piel se nos erice, que sintamos ese gozo y sintamos todo eso. Pero eso no quiere decir que una persona esté llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo guarda la palabra, obedece el mandamiento de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo honra a su padre y a su madre. Una persona llena del Espíritu Santo se somete, es fiel. Una persona llena del Espíritu Santo no provoca a ira ni aspereza a sus hijos. Una persona llena del Espíritu Santo se guarda del pecado y si peca se arrepiente inmediatamente. Una persona llena del Espíritu Santo busca a Dios, estudia la palabra, aprende todo el tiempo la voluntad de Dios. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos damos cuenta que José fue un buen hombre, un buen administrador, y mire cómo Dios lo fue llevando de gloria en gloria, como dice la palabra, y de victoria en victoria. Hoy quiero decirles a ustedes, mis queridos hermanos y amigos, ¿quieren ustedes también que Dios los lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria? Pues seamos fieles con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, porque Dios va a seguir dando a la medida que seamos fieles. Y eso pasa. Faraón, el Potifar, el carcelero, le entregó a José a administrar todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque era un hombre que administraba bien. Y yo les hago la pregunta: ¿ustedes le entregaría a administrar sus cosas a una persona infiel? ¿A una persona descuidada? ¿Usted le entregaría, si usted tiene un negocio, a alguna persona? Ve, por allí me encontré a uno que es malgastón, no guarda las facturas bien, no lleva los libros de contabilidad. Ese es el que quiero que me administre. No, usted dice, no, este me termina de quebrar, este me termina de acabar. Usted anda buscando gente fiel, gente que se busque a Dios, gente que se le pueda confiar, que se le pueda entregar. ¿Por qué? Porque son fieles y tienen la certeza y la seguridad de que su negocio, su empresa, su familia va a avanzar. Y eso es lo que Dios está haciendo. Yo les voy a decir esto: ¿queremos que Dios nos entregue más? ¿Que Dios nos dé más? Yo creo que sí.
pero tenemos que ser fieles en lo poco. Tenemos que ser fieles con lo que hay, porque Dios va a seguir dando. Entonces, hoy quiero mostrarles y quiero decirles esto, porque para que nosotros seamos buenos administradores fieles, y si no hemos administrado bien la salud, no hemos administrado bien la familia, no hemos administrado bien lo que Dios nos ha dado, pues entonces tenemos que arrepentirnos. Y aquí es donde viene algo que se llama el verdadero arrepentimiento, que de eso hemos hablado mucho estos días, de lo que es un verdadero arrepentimiento. Hay oportunidad, y yo quiero decirles a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, no está todo perdido, porque algunos dirán, no, es que entonces estoy perdido, ya no hay nada que hacer. No, señores, porque mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras tenemos aliento de vida, tenemos la oportunidad, mi hermano, tenemos la oportunidad de poder mejorar y de poder avanzar y entrar en el propósito de Dios. ¿Por qué? Por eso es que les estoy dando esta aclaración y les estoy pidiendo este favor. El próximo fin de semana, viernes y domingo, no se pueden perder, porque les voy a seguir hablando de este tema, y yo sé que esto va a revolucionar sus vidas, y yo sé que esto va a traer una gran bendición. ¿Saben por qué? Porque esto pronto va a terminar, esta cuarentena, este aislamiento. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir iguales, o antes vamos a aprovechar y vamos a decir, gracias Dios por la oportunidad que nos das y por la oportunidad que me has dado? De hoy en adelante quiero empezar a ser un fiel administrador de lo que tú me has dado. Entonces, ya sabemos que nos tenemos que arrepentir si hemos pecado, si hemos malgastado, si no hemos valorado, si nos hemos quejado y si hemos malgastado lo que Dios nos ha dado, la salud, la familia, los amigos, el dinero, todo lo hemos malgastado y no hemos sido buenos administradores, buenos mayordomos. Hoy nos vamos a arrepentir y vamos a empezar a aprender. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos administradores? Anoten ahí pues 4 puntos, porque por cuestión de tiempo no me alcanza a hablarles más y no quiero cansarlos tampoco con tanto. Entonces el próximo fin de semana no se lo pueden perder, viernes y domingo. Entonces, número 1, leyendo la Biblia, leyendo la palabra. Empezamos a ser buenos administradores. Y algunos dirán, ay no, pero si es que la Biblia es un libro que no se puede leer porque poco lo entiende, no es anticuado. No, señores, la Biblia es la palabra de Dios y ahí está el consejo. Y yo no les estoy dando aquí conclusiones filosóficas, ni les estoy enseñando positivismo, ni humanismo, no, principios de Dios, principios de la palabra de Dios que son poderosos y que perduran para siempre, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, número 1, para ser buenos administradores debemos leer la palabra, debemos leer la Biblia. Y anote Josué capítulo 1 versículo 8, y mire lo que dice: nunca, oiga bien, escuchen este versículo que es de oro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? El que tiene ahí en sus manos, la Biblia. Nunca, y mira el consejo que Dios le da a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley de Dios, la palabra, para que todo lo que emprendamos esté de acuerdo al principio, y todo lo que hagamos, dice, que prosperará y nos irá bien. Entonces, para aprender a ser buenos mayordomos, pues tenemos que conocer al dueño, cómo piensa el dueño de todo, cómo es que el dueño quiere que le administren, porque por eso lo dije al principio, que el dueño de todo es Dios y que Él hace todo lo que quiera. Entonces, para que el dueño le entregue a un administrador algo, él primero tiene que capacitarlo y prepararlo y darse cuenta si está preparado o si al menos está buscando
prepararse y conocer para que haga como Él quiere. Y por eso es que aquí la palabra de Dios nos muestra cómo el dueño de todo quiere que se le administre para que nos entregue. Entonces, número 1, la palabra. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche para que hagas conforme está escrito y todo lo que emprendas prospere y te vaya bien. ¡Wow! ¡Qué lindo! Número 2, lo segundo para ser buenos administradores es quitar la mentalidad de escasez. ¿Sabe que la mentalidad de escasez es algo que nosotros tenemos que quitar y tenemos que batallar todo el tiempo? Yo no sé por qué los que tienen mentalidad de escasez, en lugar de enfocarse en los recursos, se enfocan en lo que no hay. Y les echan la culpa de todo a las situaciones o a las personas que están fuera de su control, como el gobierno, los jefes o los desastres naturales. La mentalidad de escasez nos hace creer que no hay suficiente para todos, que la vida es muy dura o que somos víctimas del destino. Ese es el que tiene la mentalidad de escasez. Le echa la culpa a todo el mundo, al gobierno, a los desastres naturales, le echa la culpa a todo, menos a ellos mismos de que tienen esa mentalidad. Mire, cuando se tiene esa mentalidad de escasez, cree uno que no hay suficiente para todos, pero les voy a demostrar que para todos hay. La palabra del Señor dice por allá en el libro de Eclesiastés capítulo 9, dice que ocasiones y oportunidades vienen a todos los hombres. Lo que pasa es que no estamos atentos, no estamos preparados cuando nos viene la oportunidad y las dejamos ir. ¿Y cuántas veces las oportunidades se nos van como el agua entre los dedos? ¿Y sabe por qué? Porque no estábamos preparados, porque teníamos esa mentalidad de escasez. Yo crecí oyendo ese dicho que dice que Dios repartió mal, que a unos les dio y a otros no, y que unos no pueden y que otros sí. Y yo tenía esa mentalidad, y sabe que el Señor le rompió y les quiso romper a los discípulos, y eso es para todos, esa mentalidad. Y lo voy a ilustrar con cuando el Señor les habló en Mateo capítulo número 16, Evangelio según San Mateo capítulo 16, el versículo número 6 al 11, y escuchen bien lo que dice la palabra. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, o sea los discípulos, pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. El 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000? ¿Y cuántas cestas recogieron? ¿Sabe cuántas? 12. Versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogieron? Y dice el 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y el versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía. Y mire cómo el Señor les demostró a los discípulos que tenían esa mentalidad de escasez, porque Él les dijo: guárdese de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía, esa religiosidad falsa. Y ellos creyeron ahí mismo: no, fue porque no trajimos pan. Y él dijo: ¿quién está hablando de pan? Acuérdense de los milagros. Y por eso la gente que tiene esa mentalidad de escasez, se le olvida los milagros. Y yo les voy a decir, si Dios nos ha ayudado y si Dios ha dado provisión en el pasado, en este tiempo también lo va a hacer. Mire, yo estoy tranquilo, y yo muchas veces, claro, nos angustiamos porque hay compromisos, porque hay una nómina que hay que pagar, hay unos compromisos que pagar, y yo digo: Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Pero siempre voy a la palabra de Dios. Dios nos provee, y si en el pasado Dios nos proveyó, en el presente también lo va a hacer. Así que rompamos esa mentalidad de escasez y no creamos que la culpa es del gobierno, que la culpa es del otro. No, tenemos que romper esa mentalidad. Entonces, lo tercero que tenemos que hacer
escuche bien, es para ser buenos mayordomos y buenos administradores y que Dios nos confíe más, es ser perseverantes, tener perseverancia. Oiga bien, ser perseverantes, ser constantes, ahí, perseverantes, constantes. Y le voy a llevar al Evangelio de Mateo en el capítulo número 3, versículos hasta el 9. Mateo 13, 3 al 9. ¿Y de qué habla aquí? De la parábola de los talentos. Y mira cómo dice la escritura. Escuche bien que esto es fascinante. Esta parábola que el Señor Jesús le dio aquí a los discípulos y a todos nosotros. Entonces leo en el versículo 3 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo hasta el 9. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Oiga, número 1, ¿qué salió a hacer el sembrador? A sembrar. Oiga bien, y hay mucha gente que está ahí solamente quejándose, lamentándose, mirando a ver aquí que no, señor. El sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y dice el 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero el 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y mira el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y mira esta palabra que es fascinante, el que tiene oídos para oír, ¿qué dijo el Señor? Que oiga. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Número 1, que el sembrador salió a sembrar. Número 2, aprendemos que el sembrador siguió perseverando. ¿Saben por qué? Porque dice que parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y quién vinieron y se la comieron? Las aves. Otra parte cayó entre pedregales. ¿Y qué pasó? No tenía raíz suficiente y se murió, se secó porque las piedras no dejaron arraigar la raíz a la matica. Parte cayó entre los espinos crecieron y ahogaron la mata. Pero ¿qué pasó con el sembrador? ¿Se cansó? El sembrador dijo, ay no, ya estoy cansado. No, señores, siguió sembrando hasta que parte de la semilla cayó en buena tierra. Y dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 100%, al 30, al 60 y al 100%. Entonces, para ser buenos mayordomos hay que seguir insistiendo, perseverando. Sigue. A los que están orando por sus hijos para que lleguen a la salvación, papis, mamis, no se cansen, sigan orando. Los que están orando por su familia, que sean salvos, sigan orando. Los que tienen una visión de Dios, que Dios les dio una idea, una visión, un emprendimiento, sigan trabajándole, sigan perfeccionándole, sigan. Van a fracasar, claro. El sembrador, ¿cuántas veces aparentemente fracasó? 3 veces. Hay una historia que me gusta mucho de Henry Ford. Dice que el gran Henry Ford, que inventó el modelo T, y dice que Henry Ford, cuando empezó su compañía, dice que fracasó, quebró, creo que fueron de 6 a 7 veces, que fracasó, acabó con la plata de todo el mundo, con su plata, con la plata de su esposa, de sus suegros, de los amigos, y intente. Uno dirá, pero es que con 2 o 3 veces yo ya desisto, pero él tenía una visión, él tenía algo claro y él no iba a dejarlo hasta que lo cumpliera. Así mismo fue el sembrador. Entonces tenemos que aprender a ser buenos mayordomos y vamos a insistir hasta que lo logremos. Y número 4, para ir terminando ya, cómo poder ser buenos administradores o llegar a ser esos administradores a que Dios le va a dar. Número 4 es la habilidad de, ampliar nuestra capacidad.
ampliarla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que ampliar nuestra capacidad? Pues les voy a mostrar aquí una parábola que el Señor contó de cómo Él entregó. Y quiero que en este cuarto punto tenemos que empezar a ampliar nuestra capacidad. Porque hay gente que se ha conformado y se ha quedado simplemente ahí. Pero hay que ampliar esa capacidad. Entonces les voy a mostrar Mateo capítulo número 25, versículo 14 y 15. Y leo este versículo. Escuchen todos bien, anótenlo. Esto es de oro. Dice, porque el reino de los cielos, escuchen, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire que aquí está el Señor Jesús hablando que el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a sus siervos, a los que administraban, a sus empleados, y dice, y les entregó sus bienes. Y dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. La parábola famosa de los talentos, donde a uno se le dio 5, a otro 2, a otro 1. Y aquí es donde muchos dicen, si ve que Dios es cruel, es injusto, a unos les dio más que a otros. Entonces, ¿por qué Dios le dio a uno 5? ¿Por qué a otro le dio 2? ¿Y por qué a otro le dio 1? ¿Y sabe qué dice? El versículo nos dice cómo. Dice el versículo 15, ¿por qué Dios dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1? Mire, siga leyendo el versículo 15. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y no es que Dios sea injusto, no es que Dios haga excepción, no es que Dios le quiera dar más a unos y a otros no. No, Señor, es que Dios, como Él es el dueño de todo y Él conoce cómo somos nosotros, entonces Él conoce nuestra capacidad, y por eso dice que a uno tenía la capacidad de administrar 5, otro tenía la capacidad de administrar ¿cuánto? 2, y otro tenía la capacidad de administrar 1. Y dice la palabra que luego que Él les entregó conforme a la capacidad de cada cual, luego se fue. El Señor se fue y les dejó. Y para hacer corta y la historia, que todos la hemos escuchado, ¿sabe qué pasó? Dice que un tiempo después vino el hombre y llamó a los siervos que les había entregado y les pidió cuenta. Entonces vino primero el que le dio 5 y le dijo, mira mi señor, aquí están tus 5 talentos y tus 5 ganaron otros 5. Ya eran 10. Y entonces el Señor le dijo, ok, entonces sé fiel sobre 10. Cuando vino el que le había dado 2, dice la palabra que el que tenía 2 dijo, Señor, aquí están tus 2. Y tus 2 han ganado otros 2. Y el Señor dijo, wow, buen siervo y fiel, tremendo, sé sobre 4. Pero la palabra dice que vino el que le había dado 1. Y él esperaba que ese 1 al menos se hubiera ganado otro. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Dijo, vea mi señor, aquí está su talento. Como sé que usted es un hombre cruel, que recoge donde no sembró, pues como tuve miedo, escondí el talento y vengo a entregártelo. Y el Señor le dijo, mal siervo, siervo infiel, pues si sabías que recojo donde no sembré, ¿por qué entonces no diste mi talento a los banqueros para que al regresar yo algo de ganancia tuviera? ¿Y sabe qué dijo el Señor? Que le quitaran a ese que tenía 1 y se lo dieran ¿a quién? Al que tenía 10. Y algunos dirán, pero es injusto porque el que tiene 10 tiene mucho. Y no es ningún injusto, porque la palabra dice que el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y mire cómo Dios le entregó a personas 1, porque ni siquiera le dio 5 como el otro. Dijo, este tiene poca capacidad, le voy a dar. Y se han dado cuenta ustedes que hay personas que ni 1 son capaces de administrar. Se han dado cuenta ustedes que hay personas que le dio una buena salud y ni siquiera la buena salud han sido capaces de administrar. Entonces, ¿cómo Dios le va a dar más? Y lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar nuestra capacidad. ¿Queremos que Dios nos dé más? Pues ampliemos nuestra capacidad, porque la Biblia dice que el que tenía la capacidad de 5, a ese se le dio. Y mire, el que tenía capacidad de 2, se le dio 2. El que tenía capacidad de 1, no fue capaz. No tenía para allí. Entonces mire cómo Dios va a bendecir. Y hoy quiero que nosotros tengamos muy claro este mensaje. Tenemos que ampliar nuestra capacidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mire, vamos a leer
¿Cuántos libros vamos a leer? Los que sean necesarios. ¿Cuánto vamos a orar? Lo que sea necesario. ¿De cuánta gente de fe nos vamos a reunir? De la que sea necesaria. ¿Cuánto vamos a formar en nosotros el carácter de Cristo? Lo que sea necesario. Yo voy a hacer lo que sea necesario para ampliar mi capacidad, porque quiero que Dios nos dé más. ¿Y sabe qué? Les voy a dar una promesa y termino con esto. Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3, y dice la palabra: ensancha. Oiga bien, como palabra profética les digo, ensancha, les dice Dios, el sitio de tu tienda, y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? Que ensanchemos. Y eso es lo que dice la palabra, que ampliemos la capacidad, que ampliemos ese radio de acción que Dios nos ha dado. Vamos a ampliarlo. Si tenemos que volver a estudiar, volvamos a estudiar. Si tenemos que ir y sentarnos al lado de un maestro que nos enseñe, pues vamos a hacerlo. Pero vamos a ampliar nuestra capacidad. Vamos a ampliar para que Dios nos dé más. Como pastor queremos más, iglesia, queremos más, pero para que Dios nos dé más, tenemos que tener más, ser más amplio. Eso es como el que quiere que le den más jugo y viene con un vasito así de 4 onzas. Ay, tan tacaño usted, deme más. Pero es que su vasito es de 4 onzas. Traiga un vaso grande y le damos un harto. Eso pasa como cuando uno, y esto lo voy a contar así muy coloquial, como cuando uno iba a comprar la mazamorra, que la mamá le daba unos 300 pesos. Compre 300 pesos de mazamorra, y le daban a una olla, que llevara una olla gigante, una olla grandísima, y uno salía con esa olla grande y con 300 pesos para la mazamorra. Y la mamá siempre decía a uno, porque si lleva una olla grande se la llenan. Y cuántas veces uno le quedó. Hoy día yo también hago eso. Cuando voy a comprar la mazamorra por ahí, salgo con una olla grande porque tengo esa idea. Y si salgo con una olla chiquita, ay, no le cabe la ñapa, como dicen popularmente en nuestro país. Entonces ensanchemos, te dice Dios, y se van a dar cuenta que Dios nos va a entregar. Pero todo esto suena muy bonito, pero si no hemos nacido de nuevo y no tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, pues mi hermano, lo primero que hay que hacer es aceptar a Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y vuelvo y les extiendo la invitación para que no se pierdan este próximo fin de semana, porque es un tiempo bien especial. Y los miércoles, que es noche de familia. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que entre en nuestra vida. Y si alguna persona no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y usted dice: pastor, yo quiero que Dios me entregue, y yo quiero que Dios me haga su administrador, yo quiero administrar más las cosas de Dios, pues el primer requisito es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nacer de nuevo, tener un encuentro personal con Cristo, y te vas a dar cuenta que Dios va a empezar a bendecir. Entonces voy con las personas que nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, para que lo reciban. Repitan conmigo y digan esta oración: Señor Jesucristo, en esta mañana yo te doy gracias, porque tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y entra a mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, mi hermano, si tú hiciste esta oración, créeme que Dios ha perdonado tus pecados y te espera una vida maravillosa. Sigue buscándolo hasta que encuentres ese nacimiento nuevo, ese encuentro personal con Cristo, y te vas a dar cuenta que Dios te va a llevar a lugares que nunca imaginaste, y te va a poner Dios a administrar lo que tú nunca pensaste. Y los que estamos allí,
Tenemos que ser fieles. Así que vamos a orar para ser despedidos. Señor, en esta hora te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque hoy tú nos hablas la palabra. Y te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús tú derrames tu gracia, tú derrames tu bendición sobre cada uno. Señor, si no hemos sido buenos mayordomos, si no hemos administrado bien la salud, la familia, los amigos, los recursos que tú nos has dado, Señor, si no hemos administrado bien, Señor, Padre, perdónanos, Señor. Hoy te pido que nos perdones. Hoy te pido, Señor, que borres todo pecado de nuestras vidas y que nos dé la capacidad, Señor, de ser buenos administradores, Señor. Hoy te pido en este día, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú eches todo pecado nuestro a lo profundo de la mar y no te vuelvas a acordar de ellos. Y hoy te pido, Señor, danos nuevas oportunidades. Da una nueva oportunidad a tu iglesia. Da nueva oportunidad a los padres, a los hijos, a las familias, Señor, a los empresarios, a los hombres de negocio, a los políticos, Señor, de ser buenos administradores, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos del Espíritu Santo y que nosotros anhelemos esa llenura del Espíritu, Señor, para que podamos tener la sabiduría, la mente de Dios y nos puedas ir entregando más y más a administrar, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser fieles en lo poco, Señor, a administrar lo que tenemos en nuestra mano, que no lo menospreciemos, que no digamos cuando tenga, ahí sí voy a administrar. No, porque entonces nunca nos van a entregar, porque no es cuando nos den, no es cuando tengamos, es ahora con lo que tenemos que ser fieles. Hoy te pido, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que tú derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido, Señor, tu bendición especial para todos en el nombre de Jesús, y asimismo bendigo a las mamás en sus días y las bendigo que sean de gran bendición en el nombre de Jesús. Y a las personas que ya no tienen a sus mamás vivas, Señor, llénales su corazón y que no estén tristes, Señor mi Dios, sino que antes bendigan tu nombre por esas mamás que un día tú les diste, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, que el Señor Jesús los bendiga. Los amo mucho, los recuerdo y estamos aquí. Y les recuerdo de que de martes a jueves, o sea, martes, miércoles, jueves, estoy en la iglesia de 9 a 1 de la mañana por si alguno necesita oración, consejería, algún apoyo o pasar por la iglesia hacer alguna diligencia. Un abrazo, los quiero mucho, los bendigo. Compartan este link con los demás y visiten nuestro canal de YouTube y denle en seguir allí. Los bendigo, los quiero mucho. Feliz semana y que tengan un día bien especial.